Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de Humor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decimos en cada uno de los episodios. A los que nos están escuchando a través de Spotify, a los que nos están siguiendo a través del canal de YouTube. Bienvenidos a un nuevo episodio. Recuerden que en el mes de septiembre salió el volumen 2 de Hablando de Humor. ¿Sí? El libro ya lo pueden adquirir, ya está en Mercado Libre, lo pueden encontrar también contactándose conmigo en todas las redes como Marcos Cuqueluján, y allí les hago llegar el volumen 2 o el volumen 1 de Hablando de Humor. Vamos a saludar al invitado del día de hoy, es Nacho Arana, que ya está conectado. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo te va? Buenas, ¿todo bien vos? Bien, 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 todo tranquilo. Bueno, primero que todo, gracias por haberte copado charlar un ratito con nosotros en esto que hacemos, que es Hablando de Humor. Seguramente no lo habías visto nunca. No, lo había visto, digamos, por arriba, te soy sincero, pero no, Pero no podés me decir la puse a verlo verdad, en podés decir detalle. la verdad, podés decir la ¿Puedo verdad. decir la verdad? No, no, no. ¡Sí! No, sí, estaba al tanto de lo que hacías, pero no te voy a decir que estuve viéndolo en detalle. Pero también te tengo que decir que no es personal, o sea, porque estuve muy afuera de todo últimamente. Pero muy bien. Sé que hay un Nacho, mira, montón de cosas que están pasando. siempre empezamos cada uno de los episodios y que cada uno de los invitados o invitadas nos cuenten, en este caso vos lo podés hacer en primera persona o en tercera persona, como vos quieras, que nos digas quién es Nacho Arana. Bueno, ¿quién soy? Bueno, soy comediante, entre otras cosas. Últimamente desde el año 2010 que hago stand-up. Eh, Estuve muchos años con un grupo que se llamó y se llama Barrilete Cómico, un show que está en el Paseo de la Plaza desde el 2011 hasta el día de hoy, que siguen allá. Eh, Al margen de eso, bueno, estuve en algunos festivales, estuve en la tele, en mi época de casi gloria con el stand-up. Ahora estoy, como te decía, estoy un poco alejado y volviendo a poco, pero bueno, con muchas cosas que pasaron en el medio. Soy padre, no sé, es difícil decir quién soy. Son preguntas, cosas que uno no se pregunta mucho y por eso es difícil definirse. Por qué ese momento que te alejaste del stand-up, que lo destacaste dos veces? Sí, ¿no? Ya en poco tiempo ya hablé mucho de eso. Mirá, me fui yendo un poco por la vida. O sea, primero, digamos, lo más fácil para mí es decir la pandemia, porque eso fue como lo que me terminó de dar el golpe de gracia. Pero ya venía un poco desencantado digamos, con mi vida en la comedia, con lo que yo esperaba que pase y lo que pasaba y las redes. Me hizo muy mal el tema de las redes, no haber sabido involucrarme ahí en esa forma de hacer humor, y sentí que eso un poco me fue sacando de eje. ¿Pero que te sentías mal en escena o te sentías mal en redes? No, me sentía mal digamos, en redes. Nunca pude enganchar, o sea, nunca pude hacer algo que me sienta cómodo y que disfrute de hacer. Siempre sentía que era como forzado, lo que hacía. Eh, pero a la vez decía, puta, tengo gente que empezó conmigo que ahora está llenando, digamos, teatros, nada más que por lo que crecieron en las redes. Y yo eso nunca lo logré, y nunca hice las paces con la idea de, bueno, no hace falta, o sea, hago lo de los escenarios nada más. Y a la larga me terminó afectando en los escenarios, porque al final no disfrutaba lo que hacía. Era como que me puse en una sensación como de ponerse más en automático y hacer, bueno, hago esto, no estoy pensando en lo que hago, y eso hizo que me termine de alejar. Y después con la pandemia ni hablar, o sea, había gente que hacía cosas por Zoom y todo, y eso siempre me pareció que no, ahí me terminé de alejar. ¿Y por qué no te pudiste enganchar por las redes? ¿Porque no te gustaban las redes o porque no te salía el humor para redes? No, las dos cosas creo. Al principio, la verdad es que por suerte nadie me escuchó los consejos que le daba, pero yo hablaba con algunas colegas que les decía, no, como que no pierdas el tiempo en eso, que es una boludez, no tiene nada que ver con lo que vos tenés que hacer. Como que lo importante es crecer digamos, ser bueno en escena, digamos, y crecer, que crezca tu material y eso. Pero lo otro para mí, todo lo hacer videos y eso, era como perder el tiempo y sacar el foco a lo que realmente importaba. Y después,
cuando dije, bueno, voy a ver si me puedo sumar a esto, ya era tarde. Primero para mí ya era tarde, como que me subí tarde a la camada pero así todo nunca tuve constancia. Se empezaba a hacer algo, ideas que para mí me parecían buenas y a las 2 o 3 semanas decía, no, esto ya me cansó y empecé y hacía otra cosa. Y entonces nunca encontré algo que me sienta cómodo. Y todo el tiempo tenía esta voz en mi cabeza que me decía, esto lo estás haciendo porque sentís que hace falta, pero no es algo que disfrutas hacer. Y creo que esas cosas se notan muchísimo cuando no es algo genuino, que lo haces porque querés, sino como que estás buscando algo. O no creer en el formato, ¿no? Es como, no voy a perder 2 horas a hacer un video si después no lo van a ver 100 personas, me va a servir esto, ¿por qué no me pongo a escribir? No entras en esa duda de decir, ¿qué hago? ¿Me pongo a escribir o me pongo a editar un video? Sí, y a la vez también sentía como que lo que hacía era una parodia de lo que ya alguien más había hecho. No sé, empezaba a hacer, no sé, tipo de amigos haciendo tal cosa y digo, esto ya está recontra hecho. Digamos, la única forma en que puedo hacer esto es que sea como reírme de esto y así todo, digamos, la gente no lo entendía, no, o sea, no lo encontré la vuelta. No lo encontraste de vuelta. Y ahora volviste de vuelta al escenario después de un impasse. ¿Por qué volviste? Mira, volví un poco por inercia, o sea, nunca me terminé de ir en realidad, o sea, me fui medio en mente, pero no en cuerpo, o sea, yo seguía estando en el show en el Paseo de la Plaza y al final era como, yo toda la vida siempre necesité hacer algo, o mínimo probar un chiste, como que siempre me gustó escribir y probar material, entonces en cada función que hacía, mínimo alguna cosita tenía para probar. Y en los últimos meses, digamos, a fines del año pasado, yo ya sentía que iba y no tenía nada para probar y ni siquiera preparaba el show. O sea, iba y me subía al escenario a ver qué pasa y ya sabía más o menos por dónde iba a andar. O sea, podía hacer un show que funcione sin estar yo presente ahí, sin estar, digamos, con esa adrenalina de, bueno, voy a probar algo nuevo o voy a ver si sigo siendo gracioso. Entonces me bajaba del escenario y era como, y bueno, ¿para qué vine? O sea, en el medio, digamos, pasaron muchas cosas. En un momento, digamos, me propuse, yo tenía un laburo en sistemas y dejé eso digamos, para dedicarme de lleno a la comedia y ahí empecé con el tema de los videitos y eso. Con lo cual, lo de los videitos además tenía la carga de quiero que esto funcione porque esto es lo que tiene que ser la editación. Ni siquiera me estoy divirtiendo y si no, no pasa nada. Sino que era bueno que funcione esto porque, digamos, tengo que, digamos, tiene que ser mi medio de vida. Y después empecé a hacer muchas cosas relacionadas con la comedia, como para decir, bueno, vivo de la comedia, pero empecé a ser productor de otros, empecé a hacer otras movidas y bueno, y un tiempo, digamos, estuve viviendo de la comedia, pero al mismo tiempo el tema de ser productor no me gustaba, era algo como que yo estaba ahí poniendo las luces un show y digo, yo esto lo hubiera hecho distinto, o sea, no terminaba de pensar como comediante. Y bueno, y después empecé a laburar en otra cosa, como un rubro inmobiliario, que eso me sacó un poco la carga de tener que, digamos, ponerle tanta carga a la comedia, pero al mismo tiempo me fue alejando, porque al mismo tiempo como que le dedicaba más tiempo a eso, tengo hijos chicos, entonces ya todo el tiempo hay una economía del tiempo que decís, bueno, digamos, ¿en qué uso mi tiempo? Bueno, ¿y por qué te cuento esto? Porque cuando estuve un tiempo así como agente inmobiliario, que empecé muy bien, me iba bien, después me empecé a estresar y a pasarla mal, y, y me fui de eso y volví a sistemas, volví a lo que trabajaba antes, pero mucho más relajado, o sea, ya en horarios más que los manejo yo, sin por ahí la incertidumbre económica. Y ahora tengo más tiempo para volver a escribir, que es lo que realmente me gusta, y el hecho de volver a escribir me dan ganas de volver a subirme a los escenarios y a probar cosas nuevas. Por eso estoy yendo mucho a la llama, digamos, lugares experimentales y también
ya no voy más al Paseo de la Plaza, dejé eso, pero voy a Taburete, voy a donde me invitan. Uh-huh. Te voy a hacer una pregunta que sé que me vas a contestar, pero me gusta que me lo contestes para ver cuál es tu pensamiento. ¿Se puede vivir de la comedia sin ser famoso, sin tener millones de seguidores en redes? Sí, creo que sí, pero depende de qué es vivir, o cómo podés vivir. Claro. Digamos, en mi caso, hoy en día, en donde vivo, con 2 hijos que van al jardín y no, ya te digo, no podría, ni incluso creo que, incluso si fuera famoso, digamos, no podría. Pero también es como uno pretende vivir, o sea, no es lo mismo si ¿Cómo estuviera pretende solo. vivir? Claro. Claro. Entonces, eso es fundamental. Si uno está dispuesto a hacer sacrificios, yo creo que sí. Igual, así todo, hoy en día creo que es más difícil que hace 5 años. O sea, antes de la pandemia había muchos lugares para cuando uno quería, si uno ya lleva un tiempo haciéndolo, y te invitan a lugares y todo, yo creo que había un momento en que podías tener 4 o 5 funciones por semana, porque había mucho ciclo de bares, había mucha gente que programaba bares en el conurbano, además de, bueno, si uno tenía un show en otro lado, un show fijo, más lugares que te podías hacer invitar, creo que sí. Mucho más difícil para mí es si uno está empezando. La verdad que hoy en día creo que si estás empezando no se me ocurre, como si yo tuviera que empezar ahora, no sé bien, no sabría por dónde arrancar, porque el tema de las Open Mic también, no sé si hay tantos ahora, en su momento había una movida, me acuerdo que en un grupo de Facebook compartían, había como una planilla de Open Mix que estaban todas las semanas y había un montón de lugares donde probar. Eso, como todo, cayó a cero en la pandemia y después se recuperó, pero sin ser lo que era antes. Yo creo que ahora hay muchos menos lugares para presentarse. Y algunos lugares que se asentaron, digamos, se hicieron más sólidos como Taburete o que ya es un lugar que, bueno, es un lugar donde hay comedia y se puede ir. Pregunto desde el no saber. Vos decías, tenías lugares para actuar en Buenos Aires de jueves a domingo. ¿Sí? Lo sé porque lo viví también, pero esos lugares no eran redituables económicamente, digamos, para alguien que participaba de un rotativo. No. 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 Digamos, redituable económicamente es principalmente los eventos privados. Claro. Yo hoy en día creo que sin eventos también es muy difícil pensar en vivir de la comedia. Que de hecho, en cuanto no lo necesité más, fue lo primero que largué, porque también la pasaba muy mal haciendo eventos privados. Pero reconozco que sin eso ni me lo hubiera podido plantear el tema de vivir de la comedia. Eventos, y después sí, solo las funciones, con decir, incluso en el Paseo de la Plaza, con un show semanal en un lugar, por decirte que funciona, porque uno no se tiene que matar con la convocatoria, sino que más o menos con el volanteo, y es un lugar donde hay mucha gente y se puede llenar una sala de 60 personas, tampoco eso te resuelve económicamente nada, ni mucho menos, ¿no? Serían tener que hacer muchas funciones de esas por semana y al mismo tiempo pegar algún evento, o mínimo 2 eventos por mes y hacer otras cositas. Yo siempre hablaba cuando tenía mi podcast, hablaba mucho de los kiosquitos dentro de la comedia, como tener varias cosas, no sé, si uno puede subir su material a YouTube, a Spotify, y eso te genera una pequeña, bueno, y así como eso, un montón de cosas que entre todos ayude a fin de mes. Sí, me parece que lo que dice, no sé si lo conoces a un tal Joel Sánchez, el colombiano. No. Bueno, él habla sobre diversificar la comedia, digamos, para nosotros que no somos los conocidos o los que están llenos de seguidores, diversificar la comedia. Tenés que terminar dando clases, tenés que terminar haciendo eventos, tenés que terminar actuando en lugares de donde no te gusta. Bueno, hacer muchas cosas para que la cosa empiece a funcionar, ¿no? Claro. Bueno, eso también, el tema de las clases. Yo casi nunca di clases.
pero también otra posible fuente de ingresos, o incluso pienso que, yo creo que si uno se pone las pilas, y más que nada la clave es la constancia, haciendo videitos para las redes y todo, se puede llegar a generar algo en las redes como para, no sé, el día de mañana también empezar a conseguir otras cosas, o publicidad, o canjes, o no sé. Sí, y ahora me pongo a pensar en redes, no sé si será así, pero yo lo pienso de esta manera, en clases virtuales, fuiste uno de los primeros que empezaron. Sí, sí, esa fue mi experiencia, digamos, primero en un breve tiempo como con la docencia, pero sí como tener a cargo, digamos, llevar ese proyecto que para mí estuvo muy bueno, que fue en el 2000, lo arranqué en el 2019, eh, que esos fueron los cursos de comedia online, a raíz de que yo había hecho un curso con Diego Alarcón de guión de comedia, de sitcom y sketch. Y, y me gustó, y después él lo daba de vuelta y yo lo compartí en Instagram. Y me escribió una chica de Puerto Madryn diciendo, qué lástima que acá no, porque yo había ido a actuar a Puerto Madryn y a Comoro, había hecho como una pequeña gira, y me dice, qué lástima que acá no llega nada de eso, no hay, digamos, no hay dónde aprender. Y, y no era la primera vez que me decían eso, también me lo habían dicho en Mendoza sí ya había una movida, pero no era la primera vez que me decían eso, que no había lugares donde... Entonces yo tengo un amigo que trabaja también en sistemas y mucho con marketing digital, y le dije, bueno, ¿por qué no armamos esto? A la vez yo en mi laburo que tenía en sistemas trabajaba mucho con lo que es e-learning. Entonces tenía muy clara la parte esta de cómo generar un aula virtual y cómo, digamos, y era un año antes de la pandemia, entonces no estaba tan visto. Y arrancamos con eso para toda Latinoamérica, con cursos el stand-up lo di yo, el primero que se hizo, y el curso que te decía, Diego Alarcón, de guión de comedia, y después fuimos sumando otros, fuimos sumando cursos como de impro, que yo nunca pensé que se iba a poder hacer virtual, pero después no lo podía creer cuando veía la pantallita con la docente y un montón de gente haciendo ejercicios de impro en cámara. Después en la pandemia se volvió mucho más común, pero de hecho nos fue muy bien en la pandemia porque ya estábamos armados para algo que mucha gente estaba averiguando, bueno, ¿cómo se hace esto? Como nosotros ya A todos teníamos... los pasó, a todos los pasó. Yo las claro, aulas virtuales las conocí por el curso con Diego Larcón. claro. Cuando entré a pandemia tenía que juntar a mis alumnos que los tenía presenciales y me acordé de la plataforma que usábamos en clase, entonces ahí empecé a investigarla. Sí, sí. Y la verdad que está muy bueno eso. Es un laburo también porque, digamos, el tema del aula virtual, del mantenimiento. Uno puede hacer un Zoom y dar la clase por ahí y se resuelve, pero nosotros también tratábamos de ponerle, bueno, ejercicios en la semana, ponemos una consigna, se puede plantear, digamos, y hacer una corrección ahí por ahí. O sea, era realmente como era una plataforma educativa, digamos, limitada, pero una plataforma que resolvía bastante. Era, Y era porque lo terminamos este año, digamos. Tuvimos hasta el año pasado, 2021, teníamos muchas ofertas de cursos. Y después seguimos con el de stand-up y el de Alarcón. El Alarcón empezó y fue el último que se hizo, a veces se hizo siempre. Y de hecho creo que hoy en día Diego lo sigue dando, pero habría que averiguar, no sé dónde, pero digamos, yo lo bajé, digamos, lo di de baja porque para mí también me demandaba mucho tiempo, ¿no? Porque yo estaba ahí como si fuera un técnico, digamos, detrás de los cursos que daba él, si tenía algún problema, digamos. me acuerdo. Entonces yo estaba ahí presente. Y no era algo que podía ser bueno que camine solo, o en realidad sí, pero tampoco quería ponerme en eso, bueno, voy a contratar a alguien que se encargue de esto y yo hago esta otra cosa, como ya estaba medio en otra, pero reconozco que fue un lindo proyecto y bueno, estuvo bueno. No sé si... Sí. Sí, decime. No, decime vos. No, eso, vos que lo viste del otro lado como... Para mí fue fantástico. Estuvo buena la experiencia.
yo con el tiempo, cuando empezó la pandemia, le decía a mis alumnos, yo tomaba clases antes de la pandemia de forma virtual y me parecía fantástico. Pasa que después en pandemia me pareció que sucedió algo que todo el mundo empezó a hacer virtuales, pero los alumnos o las alumnas no tenían la cantidad de conexión perfecta para poder realizar las clases, ¿no? Entonces ahí donde se pudría todo, ¿no? Claro. Sí, yo tenía también muchos reclamos de eso, de gente, no me anda, se me ve pixelado o se corta. Y digo, mirá, sos la única que le está pasando esto. O sea, si fuera algo, si hay un problema, digamos, en la plataforma, yo estoy ahí, lo veo, pero después, más que darte recomendaciones de cómo hacer para que mejore la conexión, no puedo. O sea, depende también de tu conexión. Ya es parte de eso, sí, sí, sí. Y entre todos los proyectos hablaste del podcast. Contanos un poco del podcast. El podcast ya ni me acuerdo, creo que 2017 lo había empezado. En el momento en que yo empecé el podcast, había un podcast de comedia acá que se hacía de Buenos Aires, que era el de Gabo Grosval, de Gabo, Club Gabo, sí. que yo lo escuchaba siempre, como que era fan de eso, y después dejó de hacerlo y después empecé yo el mío, que mi idea era hacer algo parecido, o sea, tener charlas con comediantes, pero desde otro lugar. Mi intención era que no sea tanto como una entrevista, sino más una charla y en principio de la vida, digamos. Antes de empezar ese podcast, habíamos hecho como una prueba piloto con Nico de Trasí, que era ese mismo podcast llamado Hablando para Afuera. Hicimos 5 episodios, pero la idea era que cada episodio tenga un tema. El primero era poner la infidelidad, y eran nosotros dos hablando de eso. Y tomando vino, y nos tomábamos tipo 2 tubos de vino, entonces estaba divertido, era como una hora hablando de eso y salían cosas graciosas naturalmente. Y después, cuando empecé, digamos, el podcast solo, mi idea era hablar una semana con cada comediante y al principio eran como muchos amigos, entonces la idea era tratar de recrear eso. Y después también me pasaba que hablaba con gente que yo no conocía tanto, entonces terminaba siendo como un entrevistador, porque yo tenía como mucho miedo a qué pasa si nos quedamos sin temas, si no sé de qué hablar, entonces medio que me hacía un trabajo así periodístico de investigar, bueno, qué hizo esta persona, por dónde puede ir la entrevista, y terminaba siendo casi una entrevista. Pero en algunos episodios, digamos, con gente con más confianza, sí se daba esto de charla más genuina sobre la comedia, que estuvo bueno, de hecho duró bastante. O sea, ¿y por qué lo dejaste de hacer? porque coincidió con esto de yo desencantarme del stand-up en sí. O sea, el podcast era algo que a mí me gustaba hacer, pero que me llevaba mucho tiempo. Yo tenía como un día entero de editarlo, de coordinar con la gente, de juntarme, porque era presencial, digamos, yo llevaba a un grabador y nos juntábamos y grabábamos, a veces en la casa del otro comediante o en un bar o en algún lado, pero bueno, después con el tiempo medio que me fui cansando también. Y también había más, o sea, empezó a haber más podcast y más movida y dije, bueno, ya. Al principio decía, bueno, lo voy a dejar un tiempo, era la típica, bueno, en vez de hacerlo todas las semanas, lo hago una vez por mes, lo hago, y después cuando uno dice eso, no termina haciendo más nada. Al menos en mi experiencia. Hace un mes y medio que no grababa uno. ¿Vos? Sí, hace un mes y medio, pero porque me agarraron un montón de cosas, sí, pasaron muchas cosas, pasó un festival de circo entero que organizado por nosotros, pasó un festival de stand-up organizado acá, era como mucho, así dije, para. Total, esto lo hago por placer, digamos, económicamente no es rendidor, sino que es un placer, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, pero también es como vos cuando te lo planteaste, digamos, lo voy a hacer todas las semanas o es más, porque yo también escucho algunos que es, bueno, yo lo hago cuando pinta, cuando
y no tengo, o sea, no, la gente que lo escucha sabe que es así, que sale cuando sale, y no es que esperan todos los martes un episodio. No, yo prefiero el sale cuando sale. Tengo Está mi bien. grupo de WhatsApp, que un montón de gente de Latinoamérica que va siguiendo, la gente de Instagram, entonces lo voy tirando por ahí. Y a su vez, mucha gente también, por ahí, no tanta, pero sí gente suscribe el canal a través del programa, entonces también se van enterando. Pero sí, sí, es una cuestión de relax. Y también el hecho de que lo he hablado con Gabo y lo he hablado también con, se me escapa el nombre de comedia. Con Pipa Barbato. No, el podcast comedia bueno, ya me la sé, ¿no? Hoy se me escapa. Adrián Adrián Lackerman, Ackerman, exactamente. sí. Que medio que hacemos esto para también, de alguna manera, conocer un montón de gente que por ahí no conoceríamos en la vida, ¿no? Conectarse y saber qué están haciendo y pensar un poco. Me parece que va por ahí también. Sí, sí, sí. No, y aparte te motiva mucho. A mí, digamos, siempre me pasaba eso, hablar con gente. Digamos, otro objetivo que tenía con mi podcast, en mi caso, fue que eh, yo, digamos, siempre tuve problemas para socializar. Digamos, tengo como un grado así de fobia social y hablándolo con la psicóloga en su momento, como que me motivaba a hacer eso, tratar de hablar con gente y todo. Bueno, entonces eso era como algo adicional que me pasaba y también yo me motivaba mucho con la comedia. Sí. A mí los episodios que más me gustaban eran los que grababa con gente de afuera, con comediantes con mexicanos o colombianos o de Costa Rica, digamos, para ahí ver realmente cómo las diferencias que hay y las cosas que me llaman mucho la atención que nos pasan a todos lo mismo, digamos. Un pibe que está empezando en Costa Rica, digamos, que tenga las mismas ideas, las mismas preocupaciones y con las redes, que esto que hablamos al principio, todo, digamos, hay mucha gente que le pasa. ¿Qué ves dentro de la comedia que te gusta la comedia, ¿no? Que te gusta el stand-up? Digamos, ¿qué me gusta del stand-up? Sí, 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 sí. Eh, Vos decidiste en un momento vivir ahí, después salir y volver otra vez, ¿no? sí, bueno, lo que me gustó siempre, digamos, desde que empecé, es que a mí siempre me gustó escribir, pero la inmediatez de escribir algo y probarlo y saber en el momento si funciona o no. O sea, si eso repercute en un otro o no les interesa o no pasa nada con eso que uno hace. Eh, Eso siempre me gusta. Y el tema de conectarse con un público y de expresarse de una forma y que le genere al otro algo positivo también. Eh, Principalmente eso. Y hoy en día sigue siendo lo que más me gusta es escribir y perfeccionar los chistes, digamos, y estar ahí. De hecho, cuando parece una boludez o medio romántico esto, pero cuando estuve afuera, mi mujer me decía como que estás de mal humor, como que estaba, como que me faltaba algo, como que todo estaba mal. Era todo muy Pero serio, era todo muy serio. sí, sí, sí. Igual, digamos, yo soy serio, digamos, en el día a día, digamos, cuando hablo con gente y todo, y por ahí con papás del jardín o ahora lo que sea, eh, y les digo que hago stand-up, pues se enteran y me dicen, no, nunca me hubiera imaginado, porque no es que ando, no soy jodón así por la vida, pero bueno, sí me pasa ahora que volví a recuperar esto de que cuando alguien dice algo, cuando veo algo, le estoy buscando el potencial y digo, esto sí, le doy una vuelta de rosca, me sirve para un show, o sea, como que ya el material está ahí dando vueltas y uno lo agarra. ¿Sos de anotar así en la calle, así cuando se te surge algo? Sí, ahora uso una aplicación así para eso que anoto un par de palabras así clave y después me acuerdo y más o menos. Ya no soy tan estricto como al principio, que me gustaba mucho escribir El chiste entero. el chiste entero y ver el formato y ver, bueno, acá tiene que haber un chiste, acá cada tantas líneas hay un chiste y era como muy obsesivo de eso. Eh,
y ahora ya no está, ahora cambié bastante en ese sentido, con el tiempo fui cambiando, que de hecho mis primeros shows estaban, por ahí es cuando es muy relativo decir si era mejor o peor, pero era muy efectivo y eh, tenía muy claro lo que tenía que hacer y era muy estructurado. Yo sabía cuál era mi mejor chiste y que, por ejemplo, cuando la vez que se me dio la posibilidad de ir a la tele y tenía 3 minutos, yo decía, bueno, ya sé qué material usar y sé que en este bloque que voy a usar, dentro de ese bloque hay 24 chistes, o sea, hay 24 momentos en los cuales yo esperaría que el otro se ría. Y eso me daba como la tranquilidad de decir, bueno, esto funciona o funciona, o sea, les gano por cansancio, hay muchos momentos, o es un papelón, digamos, pues si 24 veces en 3 minutos estoy esperando una risa y no llega, es como, bueno, hay algo que falla. ¿Por qué se puso tan de Buscando moda? música sin derechos de autor, te presento a Que antes Epidemic no Sound. estaba tan. Descubre más de 35.000 ¿Sabés que yo canciones. Hola gente de primero lo veo YouTube. mucho Hoy en les voy a redes, o sea, enseñar cómo lo hacer un veo mucho recorte. en que todos están subiendo ese clip de cuando boludean con el público, cuando ¿Cómo están? Bienvenidos una interactúan vez en más al realidad, Teatro Municipal. más que es una Justo forma hoy, de hoy medio... me vi uno de Connie que hablaba con una chica que le chupó los dedos del pie al tipo. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez. Acto sexual. Y vos decís, ¿por qué esto está funcionando tanto? Y hasta todos los comediantes usan ese espacio para publicarlo, ¿no? Como decís vos. Mira, yo no lo sé, pero creo, digamos, tengo mi teoría es que le sirve de dos lados. Primero, para no quemar material, o sea, para que, bueno, el que me vaya a ver, los chistes, digamos, no los vio todos en Instagram. Y segundo, para mostrar esto de que vengan a ver el show en vivo, que pasan cosas en vivo, no es lo mismo cada show, digamos, siempre pasan cosas con la gente y a la gente le gusta, así como le gusta en vivo, eh, que de hecho por ahí una interacción así con el público, algo que surge espontáneo, te lo festejan más que el mejor chiste más pensado, porque valoran eso de ser ocurrente en el momento. Y por ahí en las redes pasa lo mismo, a la gente le gusta ver, bueno, cómo saliste de una situación, o que si este te dijo de que trabajaba tal cosa, qué te disparó eso. Pero sí, o sea, no creo que eso pase en un show. De hecho, cuando voy a los shows, por lo general veo material y un ratito de por ahí hacer algo así con la gente, pero no veo gente que esté haciendo más impro que otra cosa. Que no hagan tanta impro, digamos. Ves gente que hace más stand-up que impro. Claro, sí. Sí, lo noté cuando una vez que hace el año pasado, creo que fui a abrir un show para Nicolás de Trasí, que hace tiempo que no lo veía él, y como que él se subió y empezó hablando y estuvo tipo 20 minutos hablando con la gente, y yo, digamos, como comediante estaba todo el tiempo, bueno, dale, arrancá, dale, quiero escuchar el material. Pero la verdad es que estuvo buenísimo, porque fue muy genuino, digamos, él también está muy cómodo arriba del escenario y con el público, y no es que le pesa tanto como por ahí me pesaría a mí. Y la gente estaba recopada con eso, estaban todos... También te das cuenta cuando no te contestan nada, cuando no, la gente estaba muy metida en esa, y después él empezó con el material y la rompió, pero porque ya había generado eso. Eso decir que se da por ejercicio, porque podés hacer talleres de impro. Pero para mí camina por otro lado la improvisación teatral y la improvisación dentro del stand-up. ¿Por qué? Porque van por lados diferentes, en el sentido de que uno tiene que buscar una buena pregunta para proponerle al público y tratar de buscarle esa respuesta que uno está buscando, ¿no? Sí, mira, en el caso, como decirte, como muchos de los comunico, como muchos de los que suben este tipo de material a las redes, yo creo que tienen algo a favor, que es que la gente ya los compró, el personaje, digamos, ya lo van a ver porque ya lo conocen y ya les gusta. Entonces empieza, le pregunta vos de qué trabajás y lo que sea, y ya hay una buena... Hay una buena energía entre... Una buena energía y una buena predisposición, sí. Seguro. En cambio, digamos... Es como, pongámoslo así, vamos a ir a un extremo, es como si Messi algún día te hace una pregunta a vos. Vos le vas a querer contestar, porque sos claro, fanático. Sí. Y me parece que lo que vos estás diciendo, que la gente que va a ver a Nicolás, evidentemente lo sigue en las redes, le gusta lo que hace, entonces
tiene una onda hacia él. Seguro, y algunos hasta por ahí están esperando, ojalá que me pregunte algo, porque así le contesto y puedo salir en un clip yo, no sé, o porque lo disfrutan de la interacción en sí. En cambio, digamos, cuando es alguien, ponerle, si yo voy a un club de comedia y no me conocen, y arranco así, como bueno, empiezo a hablar con la gente, y por ahí no se me ocurre algo muy gracioso, es como que ya ahí dale, haz lo tuyo, o sea, no, claro. Entonces yo prefiero, digamos, para mí siempre el material es un resguardo, o sea, también por eso me parece que yo asocio esto de que siempre me gustó mucho escribir y ser obsesivo con el material, con una inseguridad de decir, bueno, yo necesito dar lo mejor, digamos, presentar cosas muy graciosas porque si me quedo sin eso, no sé si se van a reír conmigo de por sí. Después con el tiempo, con los años, vas encontrando, digamos, tu forma de estar arriba del escenario y, digamos, también me permito esto de improvisar o de salirme del material con el público y está todo bien. ¿Lo has probado? Sí, de hecho hace poco tuve una función que esto sí fue nuevo para mí, que era en Taburete, un show de Ezequiel Campa, que la consigna era crowdwork, digamos, de que no había que hacer chistes, no había que ir con material, sino que era subirse al escenario y hablar con el público y que salga todo desde ahí. Y ni bien me subí, le dije a la gente, a mí esto, si alguno de ustedes está con miedo porque no quieren que les hablen, yo tengo el triple de miedo, porque yo siempre le tuve pánico a la gente. Pero bueno, me expuse así y salió, me divertí, estuvo bien, o sea, surgieron un par de cosas graciosas y lamentablemente se perdió el video. Yo quería hacer lo que hacen todos ahora, subir el clip de la interacción y lo perdí. No lo perdí, no sé, no se grabó bien. Pero... Bueno, te hago la última, así ya te libero y podés continuar con tu vida. Siempre cerramos cada uno de los episodios hablando de humor, que nos cuenten cuál fue su peor función y cuál fue su mejor función. Podés empezar con la mejor, ¿sí? Que puede ser aquel momento que no te olvidas más porque había, no sé, estaba alguien en particular del público, o fue la que más gente tuviste, o la que más cómodo te sentiste, y cuál fue la peor, ¿no? Aquella que saliste encapuchado así del lugar diciendo, yo no soy el que estaba actuando ahí. Bueno, la mejor yo creo que fue en un festival en Costa Rica, que me invitaron en el año 2016 y 2017. En el 2017 ya conocía un poco y bueno, y fui como que estaba más suelto y era un placer porque es un teatro, es un cine en realidad. El Cine Magali, que era un cine para 800 personas, que se llenaba y me fue muy bien y aparte también pude un poco salirme del material y me sentí muy cómodo y estuvo todo bien. O sea, esas cosas cuando, bueno, todo lo que digo está funcionando y ya me compraron al quién soy y está todo bien, digamos, con el material y fuera del material. Y la peor, tuve muchas, casi todas asociadas a eventos privados. Hubo una que fue un cumpleaños que yo había tenido una función en el Paseo de la Plaza que había salido bien y de ahí tenía un evento no me acuerdo si en Ramos o no sé. Y yo en ese momento no manejaba, no tenía auto y me llevaba mi viejo a todos los eventos. Y yo tenía un equipito ahí que me había comprado, bueno, y era como un Zoom de un edificio donde voy, conecto el equipo, así empiezo y primero se ve que yo estaba cansado como de la otra función y estaba como con una energía baja, pero así todo empecé con el material y yo llevaba, no sé, 2 años ponerle haciendo stand-up y dependía muchísimo del material, no tenía otros recursos. Y que es lo peor que te puede pasar por un evento, porque por lo general los eventos sociales es más joder con la gente que un poquito de materiales, pero es más, digamos, romper el hielo desde ahí. Y yo empecé con el material de así hablando de la convivencia, de cosas mías, y la gente estaba como, ¿y quién es? Que no me da gracia lo que está haciendo. Y después, había era un montón de gente, serían 60 personas en un espacio chico, con la luz prendida, y nadie se reía, pero nadie, que no pasa, o sea, por ejemplo, para ahí hay un grupito chico que se copa, nadie se reía,
hasta que una mujer se empezó a reír de los nervios por la situación incómoda de eso. Y fue horrible todo, porque estaba mi viejo, digamos, en un rincón, yo lo miraba y estaba en una columna mirándome como agarrándose la cabeza, como pasándola peor que yo. Y termino y tengo que desconectar el equipo, todo, que es una de las cosas más tristes también de cuando uno termina una función, que es una de las cosas que me hablaba la otra vez con un comediante, con Nico Brown, que me decía que a él le gustaban los eventos por Zoom, porque apagás la camarita y listo. Claro, en cambio, esa cosa triste de terminar el evento y tener que estar ahí juntando el cable y todo, porque sos vos, o sea, no, salvo que seas una estrella así que tenés un equipo de producción, digamos, sos vos haciendo todo. Y nada, yo juntando el cable y yéndome, y el tipo que me contrató me dice, bueno, ¿qué pasó? No, esto no funcionó. Y yo era una de las peores cosas que hice ahí en ese evento fue decirle, ahí sí, no sé, perdón, no, bueno, ¿qué onda? ¿Qué te tengo que pagar? Ahora el tipo me tiró la onda y yo digo, bueno, no sé, pagame la mitad. Me pagó la mitad y después me sentí tan mal, porque digo, che, yo hice lo mío, digo, ¿por qué cobré o sea, creo que fue peor, me hizo sentir peor eso que lo malo que en sí había salido de la función. Te pago pagame la mitad. Sí, de lo mal que, digamos, de la vergüenza que tenía, porque yo también siempre fui muy de, bueno, esto si sale mal es por mí, si sale... O sea, pero vencido completo y con ganas de irte, onda, pagame la mitad, me voy de mierda. Sí, me quiero ir, sí, total. Bueno, Nacho, muchísimas gracias por haberte copado charlar un rato. ¿Algo para agregar en el final, lo que vos quieras? Y si no, nos despedimos. No, sentí que estuve un poco, digamos, que arranqué como con tristeza con todo esto que te decía, que me fui, pero bueno, es la verdad, me fui, ahora por suerte estoy contento, ojalá que haya de vuelta cada vez más lugares y que esto vuelva como a la época dorada. Que ni supe, en el momento no pensás que estás en una época dorada, pero después pasa lo que pasa y decís, bueno, estaba bueno lo que pasaba antes. Siempre viste que empezamos a poner más viejos y pero la música de antes era mucho mejor. No, así ni hablar. Sí. Es la edad que va llegando. Nacho, gracias, de verdad, quedaste conectado, nos despedimos por privado, yo corto y nos saludamos. Gracias a todos los que están ahí y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.